Canal UNAV TV en Red. Ciencia y tecnología. Descúbrela con Nerdo Cavernas. Con el paso del tiempo, las necesidades de los países han cambiado. Es por esto que la interdependencia entre ellos es cada vez más fuerte, y por tal motivo han creado alianzas entre sí para proteger sus intereses y los de sus habitantes. Para lograrlo, se ha empezado a hacer uso de instrumentos conocidos como convenios y tratados internacionales, los cuales cumplen funciones importantes dentro del derecho internacional. Hoy, Nerdo Cavernas nos llevará a conocer detalles y ventajas de convenios y acuerdos entre países de todo el mundo. ¡Acompáñanos! Entrevista con el experto. A corto plazo, el posible impacto que tenga el comercio internacional en Colombia, más particularmente el TLC, seguramente va a ser fuerte en el sentido de que Colombia tiene que prepararse para incursionar en nuestros nuevos mercados. Muy seguramente adicional, es importante tener en cuenta que tanto el país de los Estados Unidos como los vecinos, que son México, que también están de pronto los tratados más cercanos como el ALCA y demás, tienen ventajas competitivas muy fuertes y que Colombia tiene que ponerse al nivel de ellos. Nosotros hemos fortalecido nuestra capacidad instalada, nuestras industrias y seguramente también la parte comercial, pero es necesario tener en cuenta que a corto plazo es importantísimo fortalecer estas vías. A mediano plazo también es importante que Colombia se fortalezca en otros aspectos como las industrias manufactureras, la industria agrícola y también lo que son todas las vías de acceso, la infraestructura vial, lo que son aeropuertos, los puertos marítimos, el transporte por tierra, por carretera, y seguramente es necesario que mantenga esos nichos comerciales en las vías fronterizas con los vecinos para mantener un acuerdo comercial más razonable con estos sector del vecindario, por decirlo de alguna manera. El futuro de Colombia es muy prometedor, teniendo en cuenta que es una de las economías más estables que se encuentran en la actualidad. Sin embargo, somos conscientes de las dificultades que se presentan principalmente en el orden público, en el orden también de la inseguridad, por decirlo de alguna u otra forma, el desempleo, que también es importante resaltar, y por lo tanto Colombia tiene que ponerse al nivel de países de las grandes potencias para poder liderar. Colombia está muy bien, aunque suene una frase de cajón. Ese bien significa que Colombia ha fortalecido esa credibilidad que tienen, esa confianza que tienen a nivel internacional respecto al país. La gestión de los últimos presidentes ha sido bastante atractiva, principalmente de los dos últimos presidentes que han permanecido en Colombia, han dado muchísima fe a nivel internacional de que Colombia sí es un país que tiene proyecciones y por lo tanto al día de hoy se está ganando muchísimo terreno y por lo tanto es un aspecto bastante atractivo para que Colombia pueda tener acceso a nuevos mercados. A nivel internacional, Colombia ha tenido una gran aceptación de ciertos productos como son los que ya conocemos, el banano, el café, el petróleo, las flores y demás, y que por lo tanto Colombia podrá continuar gozando de esa fama, esa buena reputación que tiene. Sin embargo, hay otros que de pronto hay que tener mayor cuidado, por ejemplo, cuando la competencia, principalmente de los Estados Unidos, tiene mayor injerencia. Se han hablado considerablemente de productos como
los cuartos traseros de pollo, los repuestos para vehículos que son de segunda mano o reutilizados, refurbished que le llaman. También están productos granos como el maíz, el trigo, el arroz, que podrían verse muy afectados, pero que se tiene en cuenta que Colombia puede aprovechar esa oportunidad si se miran nuevas estrategias tecnológicas para fortalecer este tipo de producción. Cinco en historia. 1. El 31 de octubre de 1968 entró en vigencia un convenio bilateral de carácter cultural entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de Egipto, que continúa vigente y tiene como objetivo estrechar las relaciones entre los dos países en los campos de la educación, las ciencias y las artes. 2. El 15 de diciembre de 1981 entró en funcionamiento un convenio bilateral entre Argentina y Colombia. El acuerdo continúa vigente y su objetivo ha sido fomentar la colaboración en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico entre los dos países suscritos. 3. En 1990 entró en vigencia el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica entre Uruguay y Colombia. Este acuerdo de carácter bilateral ha logrado estrechar los vínculos de amistad entre las dos naciones por medio del desarrollo de las relaciones tecnológicas y científicas. 4. El 17 de noviembre del año 2000 entró en ejecución un convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la Federación Rusa sobre cooperación cultural y científica. Esta alianza ha logrado fortalecer las relaciones de amistad y confianza entre los países y ha afianzado los vínculos culturales, educativos, científicos, deportivos, artísticos y literarios. 5. En el 2007 se firmó el Memorando de Entendimiento entre Corea y Colombia para el uso de nuevas tecnologías en educación. El acuerdo de carácter bilateral ha facilitado la colaboración entre las partes para desarrollar tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación colombiana. Ya regresamos. Canal UNAD TV en red. Entrevista con el experto. En primera instancia, nuestros empresarios colombianos y principalmente nuestros empresarios unadistas deben saber que para que funcione una empresa debe estar legalmente constituida. Por lo tanto, debe tener todos sus documentos legales a nivel interno en regla, lo que son la Cámara de Comercio, el Registro Único Tributario, el Número Único Tributario, todos los demás documentos que son básicos para el funcionamiento nacional de la empresa. De la misma forma, también para ingresar a nuevos mercados es importante que se tengan en cuenta otros documentos de índole internacional, como son las facturas comerciales, los conocimientos de embarque, las facturas de transporte y seguros, las proformas, los demás que son particulares, por ejemplo, cuando es un productor agrícola, entonces los certificados ambientales de origen, asimismo las declaraciones de exportación y las declaraciones de cambio, entre otros documentos que obviamente, si se mira el sector de cada una de las empresas, deben analizarse cuidadosamente, porque el incumplimiento de alguno de ellos pues demandará que la empresa no pueda exportar a satisfacción esos productos que tiene entre su brochure de comercial. Es importante tener en cuenta los procesos logísticos y la disponibilidad que existe, además
de las 5 terms que se manejan para ingresar a nuevos mercados. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, el Free On Board, denominado con la sigla FOB, es importante entonces tener en cuenta los aspectos de transporte, de seguro, de dónde se va a entregar la mercancía, el puerto de origen y el puerto de destino, y en este caso, por ejemplo, del FOB, en donde la responsabilidad del productor llega hasta el puerto antes de ser embarcada la producción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay otros como el CIF y demás, que obviamente el grado de responsabilidad tanto del productor, el comercializador, con el importador, pues va derivándose de estos aspectos. Además, es importante tener en cuenta el cumplimiento de las leyes, no solo a nivel interno del país exportador, sino del país importador. Entonces, si yo voy a exportar, por ejemplo, a la Unión Europea, debo tener en cuenta no solo las normas de higiene, de seguridad a nivel colombiano, sino qué es lo que me están exigiendo a nivel de estos países. Entonces, ellos seguramente estarán requiriendo una serie de cumplimientos de sellos ambientales y demás, que es importante que nuestros exportadores tengan en cuenta. Lo mismo los procesos logísticos en cuanto a la ubicación de los contenedores. Si es un producto, por ejemplo, perecedero, como ocurre con el café y las flores, entonces debe recurrir a un contenedor especial, lo que son los contenedores de productos perecederos, precisamente, que requieren de cuartos fríos. Por lo tanto, la producción y la exportación debe ser muy diferente, debe tener un cuidado mayor. De la misma forma se encuentran los bulk, que son contenedores para otro tipo de productos, ya que son cuidadosos obviamente, pero que se pueden tener mayor manipulación. Y los de tipo dry, que son ya los de productos que no tienen dificultades, por decirlo así, en cuanto a la manipulación y a la adecuación en las bodegas. Estos 3 tipos de contenedores son los más importantes que debemos tener en cuenta para la producción y la comercialización a nivel exterior, fuera de los documentos que se han tenido en cuenta previamente. El juego del exportador surge de una necesidad educativa, más exactamente en la parte de mercadeo. Hablando con el profesor Gustavo Manrique, teníamos la necesidad de motivar a los estudiantes para la parte de los temas de exportación. Normalmente pues, los estudiantes cuentan con una plataforma, con unos contenidos, con toda una metodología educativa hacia la línea virtual. Queríamos potencializar eso un poco y motivar a los estudiantes con este trabajo. Entonces, de ahí surge la necesidad de diseñar un videojuego en esta línea, un videojuego educativo, que para nosotros, pues, en el ámbito educativo, este tipo de juegos se llaman juegos serios, ¿sí? Y empezamos a trabajar esa idea con el profesor, con el experto en contenido, Gustavo Manrique. Empezamos a desarrollar la idea, buscar varios temas y como buscar una metodología para diseñar un juego apropiado, ya sea con las edades de los estudiantes, porque no vamos tampoco a hacer juegos para niños, sino para jóvenes y adultos. Entonces empezamos a trabajar el tema, a mirar cómo íbamos a enlazar la parte teórica con la parte lúdica. De allí surgió la idea de diseñar un personaje que se llama Armando Mercado, que es el que digamos, es una persona que quiere exportar y necesita saber cómo hacerlo, ¿sí? Tiene unos productos de exportación y él necesita sacar sus productos fuera del país. Finalmente llegamos a estructurar 2 temas fuertes dentro del videojuego. El primer tema tenía que ver con los papeles o la documentación que se debe tener en cuenta a la hora de exportar, ¿sí? Allí entonces diseñamos un ambiente tridimensional que es la oficina de Armando.
Armando allí tiene que recolectar una serie de papeles o documentos que son necesarios para cualquier tipo de exportación. Él tiene diferentes tipos de productos para exportar, entonces en este primer juego, que trabaja por niveles, en esta primera fase del juego, tendrá, dependiendo del producto que vaya a exportar, que organizar diferentes tipos de documentos. El segundo escenario que diseñamos, o pensado primero desde un tema, fue ya el contexto de la exportación, ¿sí? Varios productos son catalogados en diferentes categorías. Esas categorías, pues si alguien quiere exportar, debes conocerlas. Entonces diseñamos ya Armando en un escenario de un embarcadero, donde pues la idea aquí era generar una emoción un poco estresante para el usuario, en donde Armando van cayendo diferentes cajas con diferentes tipologías de productos y él tiene que llevar las cajas a la estiba donde va a ser embarcado el producto y tiene que catalogarlas correctamente. Sí, esa es como la metodología de esta segunda parte. Trabajamos con el equipo de proyectos especiales. El equipo de proyectos especiales está conformado por el ingeniero Josué Ochoa, el ingeniero Ciro Rodríguez y yo, que soy el diseñador en la parte de 3D. Con el equipo de trabajo empezamos a trabajar en los escenarios, en la estructura, en la parte de programación. El escenario decidimos hacer un juego tridimensional por las características que tiene, donde el usuario podría estar en primera persona o en segunda persona, estar determinando toda esa parte técnica del tipo de juego. Finalmente, entonces, todo eso lo llevamos ya a un escenario tridimensional. Todo lo que se había esbozado en un story, entonces lo empezamos a convertir ya en elementos tridimensionales, hacer todo el proceso de trabajo. Un proceso como estos involucra varias etapas. Una de las primeras etapas pues, es crear todo tridimensionalmente, como ya lo dije. Empezar a texturizar, dar color, trabajar en la interfaz, los elementos donde iba a estar el tiempo, cómo se iban a dar las vidas y todos estos elementos. Entonces se trabajó toda la interfaz, la parte gráfica. Eso se llevó a la parte de programación, ¿sí? Cómo se iba a programar. Y se integró todo en un ambiente, en una plataforma de integración. La que utilizamos nosotros es la plataforma Unity, en donde allí se hizo toda la parte de montaje de todos estos escenarios que se habían creado y finalmente pues esa nos brinda la posibilidad de exportarlo para diferentes elementos tecnológicos. Hablo de tablets, celulares o PCs, ¿sí? Que es una de las características de nuestros estudiantes, ¿no? Utilizan esos recursos y pues lo ideal es que lo que diseñemos, lo que hagamos en nuestra área, pues también ellos lo puedan usar en diferentes contextos. Ya regresamos. Canal UNAD TV en red. Entrevista con el experto. ¿Sabías que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la actualidad, cuenta con 25 convenios de cooperación internacional vigentes al año 2014 y distribuidos en 3 temáticas? Estas alianzas le apuntan a temas como la movilidad académica internacional, la producción académica y científica, y proyectos de cooperación para el desarrollo que han permitido beneficiar a la comunidad estudiantil, docentes y funcionarios administrativos en general. Entrevista con el experto.
Bueno, yo creo que la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Colombia abre un campo de posibilidades en multitud de campos y de áreas, pero yo creo que uno de los sectores más importantes y con más potencial es el sector agroalimentario. Yo suelo utilizar un ejemplo. España es el segundo fabricante europeo de automóviles. El 90% de la producción se vende al exterior, para que se hagan una idea de la magnitud del volumen de exportaciones en el sector del automóvil. Pues bien, el sector agroalimentario es todavía más importante en volumen en la economía española, en lo que representa las exportaciones. Por tanto, para que se hagan una idea de la magnitud y de la importancia. ¿Por qué el sector agroalimentario es tan importante en la economía española y representa un porcentaje tan alto de exportaciones? Porque ha sabido avanzar tecnológicamente, ha sabido avanzar en la cadena de valor. Ya no se venden productos agrícolas, se venden productos elaborados. Y yo creo que este acuerdo es una oportunidad para que Colombia exporte ese know-how desde España. Es verdad que España está atravesando muchas dificultades económicas y es verdad que muchas ingenierías, que muchos fabricantes están obligados a salir al exterior para sobrevivir. Por tanto, digamos que se producen una serie de sinergias que, en mi opinión, Colombia tiene que aprovechar. ¿Por qué? Porque si no vienen a Colombia, vendrán o irán a otros países del continente latinoamericano, como Uruguay, como México, como Chile o Argentina o Brasil. Por tanto, yo creo, mi corazoncito, que tengo una parte de corazoncito colombiano, me gustaría que se aprovechara de ese know-how español en este sector para intentar potenciar el sector agroalimentario, que yo creo que tiene un potencial enorme en Colombia. Para Colombia yo creo que es un momento único. Colombia, a partir del 1 de agosto, el 99% de sus productos entran con arancel cero a la Unión Europea. La Unión Europea es el mayor bloque comercial del mundo. Son 28 Estados miembros, 28 países y más de 500 millones de habitantes, la mayor parte de ellos con alto poder adquisitivo o medio poder adquisitivo. Por tanto, las oportunidades para las empresas colombianas son absolutamente evidentes y están ahí. ¿Beneficios para la Unión Europea? Pues en un contexto de crisis económica donde todos los expertos están de acuerdo que la solución a la crisis será saliendo al exterior, internacionalizando nuestro tejido productivo, exportando más, pues este acuerdo, el acuerdo Unión Europea, Colombia y Perú, pero en lo que atañe a Colombia, pues es una oportunidad para las empresas europeas y en especial para las empresas españolas, por los vínculos que nos unen, tanto culturales como históricos, pues una oportunidad para, digamos, intentar poner un granito en la arena en la salida de la crisis en Europa y en España. Yo estoy muy entusiasmado porque yo creo que vamos a intercambiar opiniones, vamos a intercambiar puntos de vista y sobre todo espero que nos vamos a convencer de la importancia de este acuerdo y, lo que es más importante aún, de las oportunidades que depara tanto a Colombia como a la Unión Europea, a España en particular y todavía más a mi comunidad, a Navarra. Nerdocaverna seguirá llevando hasta sus hogares la más completa información del mundo en ciencia y tecnología. ¡Hasta la próxima!